Bueno, muy bien. Una nueva semana aquí en la lección de la semana, Lecciones de CEOs Podcast. Y esta semana te quiero contar sobre una metodología nueva que aprendí para empezar a desbloquear la creatividad de tus equipos. ¿Dónde aprendí esta metodología? En este libro, en Creatividad SA. La verdad es un libro que lo estoy leyendo, me ha encantado, me ha fascinado y por eso quiero contarte sobre esta metodología. La metodología se llama Brain Trust y esta la utilizan en Pixar. Este estudio que nos ha animado, nos ha alegrado la vida con grandes películas como Toy Story, Monster Inc., Cars, Wall-E, Nemo, Bichos, bueno, un montón de películas, ¿cierto? Que nos han ayudado a emocionarnos, a tener nuevas ideas, a identificarnos quizás con personajes. Y sin duda alguna creo que va muy al lugar que esta gran productora de películas animadas pues nos cuente cómo hacen para desbloquear o para tener un equipo que esté siendo creativo, que le permita contar grandes historias que creo yo que siempre la rompen, que la sacan del estadio. Entonces empecemos un poquito por contar cómo surgió esta metodología. Y es que eh, por allá en 1999, cuando estaban produciendo Toy Story 2, em, el equipo se dividió en dos. Las personas que habían hecho Toy Story, la primera película, que había sido muy, muy exitosa, em, empezaron a trabajar en otro proyecto, empezaron a trabajar en bichos. Entonces, pues tuvieron que delegar la producción de Toy Story 2. Este fue un proyecto que tenía muchos retos. El primero es que Disney, en ese momento Disney no había comprado a Pixar, le dijo a Pixar que ellos querían sacar Toy Story 2, uno, sabiendo que pues las secuelas no siempre son buenas, y dos, querían hacerlo exclusivamente para el mercado de video, de videopelículas. Recordemos que en ese momento Blockbuster también estaba en gran auge, era muy común ir a un Blockbuster y alquilar una película. Y pues naturalmente los márgenes que se mantenían o que se manejaban en este negocio eran bastante altos. Entonces Disney lo que quería hacer esto. Desde el principio, pues Pixar no estaba muy contento con este formato, pero al principio aceptaron. Entonces, cuando empezaron a hacer este proceso, esta película, este, este grupo de personas lo que hicieron fue empezar a hacer la historia, hacer los diferentes storyboards que ellos llaman, y en Pixar tenían o tienen un principio y es que hay que confiar en el proceso creativo, ¿no? Hay que confiar en el mismo y que naturalmente este se va a ir desenredando conforme van pasando los días. Y justamente eso fue lo que pasó o lo que por lo menos Pixar y los grandes directivos se apegaron a este principio. Al principio como que la historia de los directivos no les cuadraba muy bien, pero pues como lo que pasa en muchas empresas, ¿no? Y es pues tenemos este problema, tenemos esta primera solución, quizás no convence, pero sí que es cierto que confiamos en que el equipo, conforme va pasando el tiempo, va a ir pudiendo resolver este problema. Entonces, eso fue lo que pasó. Conforme iban pasando los deadlines, las fechas, pues digamos que no seguían convenciendo, la historia no convencía mucho, pero aún así se seguía confiando en el equipo. Hasta que ya realmente se vieron muy cortos de tiempo y ahí fue cuando se dieron cuenta como miércoles, estamos como muy sobre la fecha y la historia no casa. Entonces ya las personas que habían lanzado Toy Story en su principio, lanzaron Bichos, también fue un gran éxito, vieron el proyecto y se dieron cuenta pues que no iba para ningún Pereira, no iba para ningún lado. Entonces tomaron este proyecto. Esto es otra historia fascinante que en 9 meses nada más pudieron sacar o producir Toy Story 2, que también fue un gran éxito. Em, y conforme a, digamos que tuvieron este otro éxito, ya iban 3 éxitos, pues pues Pixar dijo como tenemos que seguir ampliando nuestro portafolio de proyectos, pero había un problema. Estas 5 personas pues no podían estar en cada proyecto. Era imposible o es físicamente imposible. De manera que se empezaron a separar. Uno tomó Cars en ese momento, otro Los Increíbles y así sucesivamente. Pero lo que hacían es que en el almuerzo
o en tiempo libre se reunían ellos cinco para pues contarse cómo iban sus proyectos, hacer ese update y a partir de ahí pues darse ideas de cómo podía mejorar esta película o esta otra producción. Entonces, si se dan cuenta, este es un espacio de generosidad, transparencia y humildad. Un espacio que creo yo que entiende un principio básico, no solo de que deberíamos tener nosotros en cuenta al momento de trabajar con otras personas, sino nosotros como humanidad. Y es bastante simple. En la medida que a la otra persona le vaya bien, a mí me va a ir bien. Porque si a todos nos va bien, evidentemente a mí me va a ir bien. Creo yo que es un concepto que probablemente en muchas compañías todavía no se adopta. Y está bien, pues el mundo corporativo suele ser un poco político, pero sí que es cierto que deberíamos empezar a aplicarlo muchísimo más en nuestro día a día, en nuestro entorno, en lo que podemos hacer, en lo que podemos cambiar, si se quiere. Entonces el objetivo del Brain Trust, así se llama la metodología, es poder ayudar a otros líderes de equipo a tener perspectiva, a ver otra vez el proyecto en zoom out, porque en la medida que uno se embarca en un proyecto, al principio lo tiene muy claro, tiene esa perspectiva, tiene digamos que el 180 grados de todo el proyecto, pero en la medida que uno empieza a avanzar, avanzar y avanzar, pues se pierde. Un poco lo que dice este libro es que al principio uno está fuera del bosque, ve el bosque con mucha claridad y ve el camino, pero conforme uno avanza y se mete en ese bosque denso, lo único que uno empieza a ver es árboles. Entonces, muy clave tener la perspectiva de personas que uno no están trabajando en el proyecto para poder ver otra vez con perspectiva dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Ahora bien, te puedes estar preguntando, bien, ¿cuál es la diferencia entre el brain trust y un feedback común y corriente? Porque esto suena como un feedback, pues que podemos tener un one-to-one mensual con el jefe, con el equipo, en fin. Entonces, dos cosas lo diferencian. El primero es que el director tiene la autoridad, el director de la película, de la producción, tiene la autoridad de aceptar o no los comentarios que le hacen las otras personas, los que asisten a este Brain Trust. Y esto es supremamente poderoso, porque en la medida que uno puede tener esa capacidad de aceptarlos o no, pues puede incorporar quizás ideas de varios o si realmente está totalmente convencido de su idea original. Y número dos, es que mm, para poder asistir al Brain Trust, tú tienes que haber visto la película previamente, un borrador o algo para poder aportar. Pero esto significa que esta película, por lo menos lo que hacen en Pixar, es que se la envían a todo el mundo. Entonces, uno, no hay esta jerarquía, como siempre, que se puede ver un poquito sesgado. Y número dos, pues al final todo el mundo está participando y puede darte otra perspectiva sobre esto. Entonces, lo que buscan y lo que buscan los comentarios en el Brain Trust, también una tercera diferencia frente al feedback normal, es que no buscan una solución puntual, porque uno como ser humano está muy enfocado en si tiene un problema es ya la solución. Aquí en el Brain Trust, lo que se enfocan o lo que buscan, el objetivo de esta metodología es ver cuáles son las causas reales del problema, más que una solución específica. Entonces dan un paso atrás y eso es supremamente clave. Entonces, mientras se enfocan en las causas reales de las causas reales del problema, aquí hay que tener otra cosa supremamente importante y es que tenemos que enfocarnos es en la película, los problemas de la película, no no la agenda personal, ¿no? Porque normalmente uno empieza a dar comentarios y de pronto si yo vi este comentario, mi jefe lo ve o el jefe de la otra división lo puede ver, entonces yo voy a quedar súper bien, entonces voy a hacer quedar mal a la otra persona. No. Aquí lo que busca el Brain Trust es enfoquemos en el proyecto, en la película. Vuelvo y digo, si a la película le va a ir bien, le va bien, a todos nos va a ir bien. Podremos tener
más ingresos, por ende mejores salarios, por ende mayores recursos para hacer mejores películas, en fin, hay que entender eso. Entonces, ¿de qué se habla? De tres cosas fundamentales: de lo que no convence, de lo que se podría mejorar y de lo que no funciona en absoluto. Muy, muy clave estos tres puntos, lo vuelvo a repetir: de lo que no convence, de lo que podría mejorar y lo que realmente no funciona. Y para finalizar este espacio, esta lección, sí quisiera darte 5 consejos que el autor Ed Catmull nos sugiere que tengamos en cuenta en estas sesiones. Lo primero es: no se encariñe con sus ideas, ¿cierto? 2, no juzgue el valor de su aporte en el espacio por si los demás dicen sí, tienes razón o definitivamente no tienes razón. No juzgue el valor de sus ideas o de sus aportes por eso. Número 3, céntrese en el problema de nuevo y céntrese en si la conversación avanza o se estanca. Ahí es donde un moderador por lo menos debería estar totalmente enfocado. Número 4, no haga juicios apresurados. Y número 5, que esto lo tendemos a hacer todos: no deje de escuchar. Porque nosotros, mientras uno espera el turno para poder hablar, uno está muy enfocado en su comentario, en cómo argumentar de una manera perfecta, pero deja de escuchar a las otras personas. Entonces es muy, muy clave esto. Ahora, esto suena súper bonito en el papel. Ahora, ¿cómo yo lo aplico? Y aquí hay que entender que hay que ir un paso atrás también, antes de aplicar la metodología de Pixar. Y es: yo como líder de equipo o como miembro de un equipo, tengo la suficiente confianza con los demás para poder hablar. Porque pues va a ser totalmente natural que cuando uno llegue a la sala va a decir: de pronto no opino porque quizás mi idea no es tan buena. O cómo le digo a mi jefe o cómo le digo al jefe de la otra división que su idea pues probablemente no es la mejor para solucionar este problema. Entonces, si te das cuenta, todo parte de la confianza, de la cultura organizacional primero. Pero si tú dices: oiga, yo no soy de recursos humanos, yo no puedo cambiar la cultura organizacional de la empresa. Bueno, entonces enfóquese en su equipo. ¿Cómo usted cultiva relaciones de confianza? Para que cuando llegue a la metodología del Brain Trust, pues realmente pues las personas tengan esa confianza para poder decir lo que piensan, lo que sienten, el problema, y puedan levantar la mano con mucha tranquilidad, porque es normal. Como cualquier ser humano, pues uno no quiere quedar como un bobo que si su idea no es lo suficientemente buena, y conforme hay más personas en la sala, pues uno siente más presión, ¿no? Entonces, muy, muy clave esto. Solo quiero finalizar con esta frase y es: recuerda que el Brain Trust no se trata de ayudar, se trata de ser benevolente, más no de destruir. Vuelvo y digo: en la medida que a la otra persona, que al otro equipo, que a los demás les vaya bien, seguramente a mí me va a ir bien. Nos vemos en una próxima oportunidad. Te mando un gran abrazo.